La Revolución Rusa. Vamos a tocar el tema la Revolución Rusa. Aquí falta uno. Ya. Voy a explicarles, voy a hacer un alto y les voy a dar un enlace video. ¿Ya? Primero vamos a hablar de dos etapas fundamentales, la Revolución Rusa que ocurre en 1905 y luego la segunda fase que es la de 1917, ¿ya? Primero vamos en orden que es la Revolución Rusa, ¿ya? Propiamente. Se puede apreciar, miren aquí la imagen, esta es una caricatura de aquella época, se puede apreciar un soldado japonés, ¿ya? Y al zar en Rusia en momentos previos a una disputa que representa la tapa sobre la que está parado el zar. Zar es como decir emperador ruso. O sea, los reyes en Rusia no se llamaban rey, no se llamaban emperador, se llamaban zar. ¿Ya? La máxima autoridad en Rusia, o sea, la monarquía rusa era llamada gobierno de los zares, o sea, el zar el máximo, la máxima autoridad zar. Es como decir que en Egipto la máxima autoridad puede ser el faraón, ¿no? En Rusia era el zar. Ahora ya no existe. Ahora solo en Rusia existe pues gobierno presidencial, o sea, presidente nada más. Pero antes sí había zar. Ahora, la imagen representa una disputa que tuvo Rusia con Japón. ¿En qué sentido? Para dominar cierto sector de China. O sea, antes de iniciarse la Revolución Rusa, Rusia le declaró la guerra a Japón en 1903. ¿Ya? Eso fue la llamada la guerra rusa-japonesa ruso-japonesa. O sea, que estuvieron peleando para tomar control de la zona de Manchuria en China. ¿Ya? Revolución rusa, primero tengo que saber cuáles son los antecedentes para que luego se dio inicio a esta revuelta contra el gobierno del zar. Antecedentes. En 1902 y 1904 se registraron 670 levantamientos contra las propiedades señoriales, o sea, la gente que tenía pues altas posesiones extensas de tierra. Eran la prueba de una lenta penetración de los ideales revolucionarios. Lejos de provocar la unidad nacional, la guerra ruso-japonesa, por eso yo les había hablado de esto, porque este es un antecedente principal por la cual ocasionó esta revuelta contra el zar, ¿no? Porque ustedes saben que uno cuando participa en guerra ocasiona una falta económica, o sea, una falencia económica, ¿no? Económicamente el país se afecta. O sea, carece, por ejemplo, productos, dinero, ¿no? Y el Estado se queda, pues, con deudas, endeudado. Y peor aún si ese país ha perdido, peor todavía. Contribuyó a aumentar la hostilidad hacia el zar. ¿Cómo era llamado el zar? ¿Quién era el gobernante? Nicolás II. Ojo que él es el último de la dinastía Romanov, o sea, el último zar en Rusia, ¿ya? Él es de la dinastía Romanov. ¿Qué es dinastía Romanov? Que él proviene de esa familia real, los Romanov. ¿Ya? Último zar de Rusia, y que sus antecedentes, o sea, sus antecesores, las personas que eran pues antes de él, pero de la dinastía de los Romanov, ellos gobernaron 300 años antes, o sea, 3 siglos antes estuvieron dominando Rusia. Su gobierno autocrático, ¿qué es autocrático? Es un gobierno de una sola persona, o sea, el que tomaba la decisión de toda Rusia era el zar. Nicolás II, en este caso, el último de ellos. Su gobierno era autocrático y causó la revolución de 1905. A la final ya vamos a hablar de lo que pasó con su familia. Detonante. ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue el detonante por la cual ya finalmente la gente se levantó en masa contra el zar?
porque en 22 de noviembre de 1905, en este año, un grupo de manifestantes estuvieron marchando hacia el Palacio Imperial, donde se encontraba el zar, y querían formularle unas ciertas pautas para poder mejorar la situación económica que muchos vivían. En especial, la gran mayoría eran trabajadores que trabajan en industrias, obreros de industria, otros eran campesinos. O sea, la mayor población de Rusia, la mayor parte de la población en Rusia era gente muy humilde, que trabajaba en los campos. Y esta gente, como no tenían dinero y estaban pasando hambre, hambruna, muchos por necesidad pues iban a trabajar a las fábricas y en las fábricas los explotaban como 12 horas o más de 12 horas laborales. Y lo peor de todo es que se les daba un sueldo miserable, o sea, muy poca cantidad de plata, ¿no? Entonces, ante esta falencia económica y mucha gente muriendo de hambre, muchos manifestantes fueron ante el Palacio Presidencial para poder hablar con el zar. O sea, aunque sea unos representantes, unas personas que representen a toda esa a esas personas. Ahora, ¿cuántos eran en total? Se cuenta más o menos que eran como 140.000 personas que recorrían las calles de San Petersburgo, ¿ya? De San Petersburgo. Ahora, ¿qué pasó? Que el zar no quiso hablar, no le dio la gana de poder ni siquiera que ingresen los representantes y mandó a la policía a que dispararan. O sea, él se retiró a otra de sus propiedades porque él tenía, era millonario, era una persona con gran cantidad pues de lujos y declaró que ellos se hicieran al frente de toda esa gente. Entonces la policía, ¿qué hizo? Simplemente disparó contra ellos y se armó pues una matanza sangrienta. Por eso se llamó ese día el Domingo Sangriento. Murieron, como dicen, más o menos como 10.000 personas. ¿Ya? Entonces, toda esa muerte, porque el zar ni siquiera se dignó en hablar con la población, o al menos con los representantes, ocasionó el descontento de las personas, ocasionó el odio hacia el zar, ¿ya? Ahora, ¿qué eran las peticiones que ellos querían hablar con el zar? Eran estas peticiones, por eso los he puesto en 3 puntitos. Era la creación de una Duma, o sea, una asamblea legislativa. Ellos querían que se cree un congreso, ¿ya? O sea, como otros países democráticos hacen, ¿ya? Ellos querían que se cree un congreso para que puedan tener leyes y que puedan protegerlos, ampararlos. Otro era, querían que también que la iglesia y el Estado haya una separación. Otro querían también que los impuestos sean progresivos, o sea, que no sean tan elevados, que sean más o menos asequibles. Una acción legal también para la protección de los trabajadores. O sea, muchos trabajadores a veces tenían accidentes laborales y cuando ocurrían estos accidentes, ¿qué hacen pues las personas que los contrataban? Simplemente se hacían de la vista gorda y no les daban ninguna retribución económica. Entonces, eso también ocasionó descontento en la gente. Otro fue también, ellos pedían que como pues Rusia había intervenido en la guerra contra Japón, ellos pedían también que de una vez por todas termine la guerra contra Japón, que se termine esa guerra. Ahora, yo les digo, ¿cuál fue el final? ¿Cuál fue el final de esta guerra que le había declarado a Japón? ¿Quién creen que ganó? Para que ocasione tanto descontento en la gente. A ver, ¿creen que ganó o perdió? Porque a las finales, como ya les dije, fue aumentando el odio hacia el zar, contra el descontento del gobierno del zar. A ver, Claudia, a ver, dime, hija, ¿tú qué crees? Perdió, sí, hija, eso fue lo peor de todo. O sea, el zar creía en su humanidad propia de él creía que Rusia iba a salir vencedor, pero los japoneses fueron muy astutos y ganaron a Rusia. Y peor, si un país pierde, imagínate, inviertes cierta cantidad de dinero por la guerra y si pierdes, prácticamente pues tu país queda en una situación crítica. Entonces, imagínate la situación que ellos ya tenían y más que su país pierde la guerra, entonces la situación empeoró la situación económica de estas personas. Y por eso se le llama el detonante que ocasionó la revolución de 1905, ¿ya? Contra el zar, se le llamó el Domingo Sangriento,
porque él simplemente no se dignó a hablar y mandó a la policía a contrarrestarlos. Con su ejército, dice, con armas preparadas, ¿no? Y mataron a cuantas personas pudieron. Ahora, este es un film. Film quiere decir una película. Esta escena de aquí es una película que yo les recomiendo vean. Es un cine mudo, pero a pesar de que es un cine mudo, está subtitulado, ¿ya? O sea, ahí se ve la revolución de 1905, la revolución rusa. Se llama el acorazado Potemkin, ¿ya? Potemkin, que fue creado en 1925, solamente que ambienta la época de 1905, pero es un film de 1925, una película. Principales acontecimientos por los cuales se ocasionó todo esto. Se estallaron numerosas huelgas en la industria textil y los trabajadores ferroviarios y metalúrgicos, los que trabajan metales. Se constituyó un consejo de obreros. Obreros quiere decir soviet, o sea, todos los que trabajan en la industria, en San Petersburgo. A finales de 1905 ya se formaron revolucionarios. ¿Saben qué es un revolucionario? Una persona que está en contra del gobierno. Vieron en el soviet la futura base de un nuevo poder obrero. Ante la presión popular, miren, al final, en 1905, ante la presión popular de la gente, el zar nombró primer ministro a White, liberal, y hace algunas concesiones en el manifiesto de octubre a favor de la gente, pero no es de que se practicó, simplemente algo así como papel, nada más se dio, donde él prometió en ese documento, en el manifiesto de octubre, él prometió la creación de un Congreso, o sea, una Duma o Asamblea Legislativa, pero no lo cumplió. O sea, él prometió, pero no se cumplió la promesa. En 1906, su primer ministro, que viene a ser White, fue sustituido, reemplazado por Gorenkin, que hizo públicas las leyes del imperio. O sea, ¿qué publicó? Porque este zar, acuérdense, ante la presión popular tuvo que nombrar una persona que más o menos pues tuviera los mismos principios de la gente. Pero como ya retomó su poder en 1906 el zar, él reemplaza a esta persona por Gorenkin. Y Gorenkin favorece en gran manera al zar, que él proclama leyes del imperio en la cual dice, el zar es sagrado. Él dice el zar es sagrado. En febrero de 1907 se convocó a la segunda Duma, o sea, al segundo Asamblea Legislativa. Y a finales de 1907 se convoca a una tercera Asamblea Legislativa que viene a ser una Duma. Ojo, Duma es Asamblea Legislativa, que supuso el regreso a lo autocrático. ¿Saben qué es autocrático? A las finales, ¿qué pasó? En la Revolución Rusa de 1905, ¿qué pasó? ¿Quién gana? A ver, ¿quién cree que gana? ¿La gente o gana el zar? A ver, con lo que les he explicado. ¿Quién gana en sí al final de la Revolución Rusa? ¿Gana el proletariado, o sea, la gente humilde, los obreros, o gana el zar? O sea, el gobierno autocrático. A ver, Patricia, ¿cómo termina el desenlace de la Revolución Rusa de 1905? A ver, chicos, acá pueden equivocarse, no hay problema, porque todavía pues no estamos en examen. ¿Ya? ¿El Como Sarni? dice el zar gana, sí. ¿Ya? En esta primera fase, chicos, en esta primera fase el zar gana la guerra, gana la contienda. En sí el zar, como ustedes saben, el rey debe oír a su gente, pero lastimosamente el zar pues no oía a su gente. Él creía que ese poder que tenía era pues inigualable, en la cual pues nadie le podía dar la contra. Entonces, pues con Gorenkin, porque él nombra a Gorenkin su nuevo ministro, y Gorenkin pues va a crear leyes a favor de que el zar es sagrado, o sea, que al zar no se le puede tocar, no se le puede decir nada, ¿no? Y finalmente la supuesta promesa que él había hecho al pueblo de crear una Duma sí se hizo. Se convocó a asambleas legislativas, pero todo para qué? Para que finalmente el gobierno del zar sea más fuerte, más fortalecido nada más. Ahora, conforme a ello, vamos a responder la pregunta. No sé si tenía acá un enlace, un video. Yo les quiero mostrar un video acá.
Ay, chicos, un ratito. Ahí tengo un enlace, pero solo es un enlace. Ahorita les voy a mostrar. Sí, sí. Todavía no, ¿ya? Dice, en la actividad, esta es una primera parte de la actividad en Historia Universal. El detonante, o sea, cuál fue el hecho por la cual la gente finalmente marca el inicio de la revuelta contra el zar en 1905. A ver, ¿cuál fue el hecho que ocasionó el odio y la revuelta contra el zar? O sea, ¿cuál fue el hecho más importante por la cual el detonante, o sea, el hecho que ocasionó la indignación de la gente? A ver, ¿cuál fue el detonante? ¿Cómo se llamó? A ver, Claudia, Domingo hija. Sangriento. El domingo sangriento, ¿ya? El domingo sangriento. Si yo te pregunto en el examen cuál fue el detonante que se dio inicio a la revolución de 1905, fue el domingo sangriento. ¿Por qué? Porque en ese día un grupo de manifestantes fueron al Palacio Imperial, querían hablar con el zar no los escuchó, se fue y mandó que la policía pues se haga cargo de ellos y ellos mataron a podemos decir, una tercera parte de esa gente. O sea, se ocasionó una masacre. Entonces, todo ello ocasiona el descontento contra el zar. De hecho, que a ti te va a indignar, por ejemplo, si al presidente se le ocurre, pues, por ejemplo, un grupo de personas están manifestándose en contra de él y de frente dicen, no, mátenlo, dispárenle. No, pues, eso no es la actitud que debe tomar una persona democrática, o sea, que escuche las opiniones de su gente, pues, ¿no? La actividad está sencilla, chicos, no es complicada, ¿ya? Miren, la actividad ya me han puesto. ¿Quiénes eran los soviets? Ya, eso yo lo dejo como un trabajo de investigación, pero a grandes rasgos yo les digo, el soviet son personas, en su mayoría obreros, o sea, la clase obrera, ¿ya? Eso yo lo dejo para que ustedes investiguen, nada más, qué vienen a ser los soviets, pero ellos van a ser la fuerza de la revolución. O sea, el grupo más fortalecido contra el gobierno del zar va a ser los soviets, ¿ya? A ese grupo de personas se le va a llamar soviets, que van a representar la fuerza de lo que viene a ser la clase popular rusa. Ahora, habiendo explicado la revolución de 1905, ahora vamos a la revolución, la segunda fase, que es la revolución rusa de 1917. Ahora, ¿quién es el máximo representante en dicha segunda revolución? Lenin, ¿ya? Lenin va a ser el líder de los bolcheviques, que van a ser un grupo de revolucionarios que están en contra del zar. Se van a dirigir al segundo congreso de Soviet. Ahora, él va a ser su líder nato, va a hablar en masa, o sea, va también bautizar en la ideología marxista a todos los rusos, a toda la clase obrera. O sea, surge lo que es el pensamiento comunista, pero ya después les voy a hablar sobre eso. ¿Ya? Antecedentes, primero, en 1918, digo, en 1898, a finales del siglo XIX, los diversos grupos socialistas fueron fundados por el Partido Obrero Social Demócrata en Rusia. ¿Y cuáles fueron estos partidos que se dividieron de este Partido Obrero Social? Fueron dos, los bolcheviques y otro eran los mencheviques, ¿ya? Solo que los mencheviques eran menos radicales. En cambio, los más radicales, los más revolucionarios, los más rebeldes eran los bolcheviques, ¿ya? Eso eran de temer. O sea, ambos estaban en contra del gobierno del zar, solo que uno es pasivo y el otro es activo, o sea, es rebelde, va al golpe, como se dice, ¿ya? Ahora, en 1914, Rusia tomó parte activa en la Primera Guerra Mundial. Y lo peor de todo, imagínate, tu país, ya participaste en la guerra contra Rusia, imagínate que eres ruso, ¿ya? O sea, tu país ya participó contra Japón, perdió, ¿ya? Ahora, en 1917, se le ocurre todavía participar en la Primera Guerra Mundial. O sea, otro gasto económico para Rusia. Resultó excesivo la moral, dice, la moral de las tropas decayó. O sea, ya los soldados comenzaron a decir, pues, yo para qué voy a estar luchando por mi país si mi país está crítico. O sea, ya la gente, los soldados comenzaron a no tener una moral elevada porque su país solamente estaba perdiendo.
económicamente y ellos también eran afectados. También había nefastos efectos sobre la economía del país. Otro fue que en la primera mitad de 1917, porque este año es muy importante, al igual que en 1905 en Rusia, 1917 dice, se dio inicio a una hambruna. La gente se moría de hambre, que provocó revueltas en la capital. Ojo que la capital de Rusia en aquella época era Petrogrado, ¿ya? Ahora es otro, pero en aquella época era Petrogrado la capital. Siguiente, las causas de la revolución. Vamos a observar las imágenes. Esta es una foto del zar con su esposa, ¿ya? No, esta es su esposa. Ahí está su esposa a su lado, ¿ya? El zar, su esposa y sus 5 hijos, ¿ya? Entre ellos está Anastasia, que es la menor de las hijas. Anastasia, eso dice. Nicolás II, último zar de Rusia, con su mujer y 5 hijos. Esta foto es de 1913. Luego, miren la contraportada, o sea, la situación económica que pasaba la gente. Estos son campesinos rusos, llamados mujik, de la Rusia prerevolucionaria. La miseria en la que estaban sumidos era evidente, o sea, no tenían ni siquiera una calidad de vida humana. O sea, la gente estaba en una situación crítica, los que vivían en el campo. Entonces, esto también de alguna manera, pues, solayó el odio contra el zar. Quizás el zar, ustedes también no podemos culpar al zar en todo, porque el zar pues no va a hacer todo, no va a hacer el solito todo, sino tenía que mandar a su gente a trabajar. Pero acuérdense que Rusia es un país inmenso. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ocupa parte de Europa y también gran parte de Asia. Es un país, podemos decir, más grande que China todavía. O sea, extenso, es muy extenso. La agricultura, ojo en las causas, la agricultura seguía siendo la actividad de producción deficiente, o sea, muy poca producción de alimentos. El descontento social se generó entre obreros y también campesinos. Rusia era autocrática. ¿Qué quiere decir? Que solo gobierna una persona, dirigida por el zar y respaldada por la burocracia. Burocracia, persona de plata. Nobleza terrateniente, los que tienen gran cantidad de tierra. Y la iglesia ortodoxa, que también era rica. Nicolás II, de la dinastía Romanov, continúa con su política conservadora. Con la aparición del proletariado quiere decir de los obreros, ¿ya? Fueron ingresando las ideas socialistas, o sea, surge el marxismo, el pensamiento del marxismo que dice que lo más importante es el trabajo y que haya igualdad, social, o sea, que todas las personas, uno no tenga más, otro tenga menos, no, sino que todos debemos ser iguales, ¿no? En igual condición. Eso es lo que establecía el marxismo. Difundido por la población obrera por organizaciones comunistas. Ahora, los desastres, la incompetencia militar, porque ya los soldados ni querían pelear, de verdad que habían perdido la moral totalmente, y la miseria ocasionaron la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que provocó finalmente a la caída del zar en 1917. Ahora, sí, en esta segunda revuelta el zar es eliminado. El zar con su familia son apresados. ¿Ya? Principales acontecimientos. Ahora, se da la revolución de 1917. ¿Quién se mueve más? De los revolucionarios, ¿quién se mueve más? ¿Los bolcheviques o los mencheviques? Los bolcheviques, ¿ya? Ellos son los que toman el control de Rusia. Uno de sus representantes de los bolcheviques va a ser Kerensky. Alexander Kerensky, que es presidente del gobierno provisional, porque una vez que lo sacan del poder al zar, él queda como presidente provisional, ¿ya? Kerensky. Se formó un gobierno provisional de carácter liberal democrático que acabaría presidiendo Kerensky. La capital de Rusia, que era Petrogrado, ¿ya? Su nombre es San Petersburgo a Petrogrado, dice, pero el gobierno provisional fue impopular. Ojo, ¿qué pasó? Que a pesar que su gobierno era provisional, o sea, de manera temporal, la gente todavía estaba descontenta porque su situación económica no cambiaba. O sea, de la noche a la mañana ustedes saben que la situación económica es un proceso lento para que mejore pues una persona. Entonces no tuvieron la suficiente paciencia de esperar a Kerensky a que haga reformas y lo trataron de sacar del poder.
a Kerensky, o sea, su gobierno provisional. Dice, su gobierno fue impopular, se negó a sacar a Rusia de la guerra. Ahora, ¿por qué fue impopular? Porque a pesar de que él ya gobernaba Rusia, todavía Rusia estaba participando en la Primera Guerra Mundial y fue incapaz de poner el orden en el país. Entonces, lo tienen que sacar a Kerensky. Los bolcheviques del Partido Socialdemócrata, ahora dirigido por Lenin, porque había otro representante también dentro de los bolcheviques, desencadenó una revolución en contra de, podemos decir, de su compañero. Pero él, como era ambicioso, él en sí a las finales quería tomar el control de Rusia y por ello tenía que sacar a Kerensky del poder. Entonces, dirigido, dice, asaltaron el Palacio del Invierno, que se llamaba ahí donde se encontraba Kerensky, y tomaron el control del poder. O sea, las finales. Ustedes saben, termina el gobierno del zar, ya, terminó. El gobierno provisional de Kerensky, ya. Lo asaltan porque toman el control del gobierno de Kerensky. ¿Y quién es el nuevo gobernante? Lenin, ¿ya? Lenin. El poder pasó al gobierno de los comisarios del pueblo presidido por Lenin, el líder indiscutible, ¿ya? Él es Lenin. A las finales, ese era su plan. Sus primeras medidas fueron la retirada de la guerra, o sea que se retira en la Primera Guerra Mundial Rusia, ¿ya? Y repartió tierras a los campesinos. Eso es lo bueno, eso es lo favorable que hizo para la gente humilde, ¿no? Otro fue, el partido bolchevique pasó a llamarse Partido Comunista, o sea, ya dejó de llamarse Partido Bolchevique y luego se hacen llamar los comunistas. Se procedió a la eliminación gradual de grupos opositores, o sea, él trató de eliminar a las posibles personas que podían tomar el control del país. Y gobernó una república social federal. Ya no es una república socialdemócrata como era antiguamente, sino una república social federal dirigida, en este caso, por los soviets. Por eso yo les digo que los soviets son importantes, porque ellos, al fin y al cabo, van a ser las personas que van a seguir a Lenin y van a tener una predominancia. Abolió la propiedad privada, o sea, le quitó las propiedades a los terratenientes, a los que tenían pues terrenos, confiscó las tierras y estas las pasaron, y estas y las fábricas pasaron a las manos de los obreros, o sea, prácticamente lo dejó a manos, podemos decir, de la masa, de la gran masa. Se nacionalizaron los bancos, o sea, habían empresas extranjeras en Rusia. Entonces, al tomar Lenin el control, él hizo que se nacionalizaran los bancos y el sector comercial. Miren acá la imagen, ¿ya? Sin mentirles, es una foto de 1917 que son tropas revolucionarias que están en contra del gobierno provisional, ¿ya? Dice, tropas revolucionarias atacando a la policía zarista en febrero de marzo de 1917. Esta es una revuelta contra el gobierno provisional. Disturbios en la perspectiva Nevsky de Petrogrado contra el gobierno provisional en julio de 1917. O sea, como ustedes ven, se ocasionó pues una gran marcha en contra de este gobierno provisional. La teoría marxista, por la cual domina hasta el día de hoy, me parece, en Rusia, sostiene la negación de la propiedad privada. O sea, ninguna persona puede decir yo tengo mi propiedad mía, mía de mí, no, no. La teoría marxista dice de que nadie tiene propiedad privada y tampoco puede haber desigualdad social. No puede haber desigualdad social, o sea, tiene que haber igualdad social. Se reconoce la historia, la lucha de clases y se enuncia la dictadura del proletariado. O sea, finalmente, ¿quién toma el control del gobierno? Según se habla, según Lenin, el proletariado. O sea, la gente más humilde, ¿ya? Más humilde. Ahorita voy a hablar de la guerra civil rusa, pero yo les voy a pasar el enlace en la cual vamos a ver este video. Está. A ver, jóvenes, ¿están ahí? Les paso el enlace, chicos. A ver, chicos.
Cállate, ¿estás presente, hija? Sí, Miss. Ya. A ver, seleccionen por favor el enlace. Seleccionen el enlace. Se llama, el video me parece Encuentros. Ahí está, canal Encuentros. Ya, un ratito, pongan stop al video. Yo les voy a decir en qué momento vamos a adelantar, porque es un videito más o menos largo. A ver, 13, 23, 33. No, no, sí. No, sí, chicos, vamos a verlos desde el inicio. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, desde el inicio demos play. Demos play, chicos. No, sí, sí nos queda tiempo, ¿ya? A ver, play, play. Observen, por favor, con atención al video.
A ver, chicos, de lo que hemos visto, en sí, el final que es el gobierno zarista es uno de los más tristes que existe en la historia. Porque les digo, al final después, ¿qué pasa? Que toda su familia es arrestada junto con él, sus hijas, ¿no? Incluido su hijo, el último, que era el único varón. Todos ellos son aislados a una zona. Ahora, en una zona apartada, ¿no? Por Lenin. A la final, después Lenin lo que hace es mandar asesinar a toda la familia real. Mueren 11 personas, ¿no? Ese es el final que se tiene acerca de la última familia imperial, ¿no? Que viene a ser la familia del zar. Solo que eso se dio de manera secreta, no se dio a conocer a la gente, ¿no? Ya después de mucho tiempo, ya casi pues entrando al siglo XX, ya se dio un análisis completo pues del descubrimiento de huesos en una zona rural, ¿no? Donde se les enterró de manera, es como decir, en una fosa, ¿no? Ahí enterraron sus huesos de todos ellos que habían sido fusilados. ¿Ya? Miren, terminando el gobierno del zar, ¿ya? El gobierno del zar se da el gobierno provisional de Kerensky, pero Kerensky, claro, es revolucionario, él está en contra del gobierno del zar, pero ¿cuál es la diferencia con Lenin? La diferencia con Lenin es el que pertenece a los mencheviques, ¿ya? Él es de los mencheviques, o sea, de los revolucionarios pasivos, que no son tan radicales. Los mencheviques dice ya, yo estoy en contra del zar, sí, pero ciertas cosas del SAR, o sea, ahí todavía se va a respetar la propiedad privada. La gente que tiene poder, a ellos se les va a respetar sus propiedades, o sea, no se les va a quitar, ¿no? Eso es lo que decía Lenin. Por eso se dice un tanto revolucionaria y un tanto conservadora, en el caso de Lenin, ¿ya? Acá les voy a colocar menchevique al costado de Lenin. Él pertenece a los mencheviques. Otros son los bolcheviques, o sea, grupo revolucionario pasivo. O sea que respetan cierto control del poder a los que tienen pues sus propiedades, los oligarcas, los burgueses, la iglesia también ortodoxa que tenía también sus propiedades, o sea, ellos respetan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pueblo? El pueblo ya está cansado, está harto, está padeciendo hambre. Entonces, lo que ellos quieren es que las cosas se den de manera rápida, ¿no? Al instante para poder aplacar la situación en la que están pasando. Entonces, como no tiene suficiente tiempo y ya la gente está harta, cansada de tanta opresión, finalmente, pues, ¿qué va a pasar con el gobierno de Kerensky? Van a levantarse contra él. Y a la par, ¿quién van a estar en contra de él? Lenin. Lenin junto con Trotsky, solo que Trotsky aquí en la clase yo no lo he mencionado, ¿ya? Lenin va a ser finalmente el que va a tomar el control de Rusia. Ahora, Lenin al fallecer, porque él muere, luego ya pues está Stalin, que él ya es conocido en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Stalin va a ser otro, pero ya eso es posteriormente. Ahorita estamos hablando que al final, en 1919, o al término de 1917, porque solamente estamos hablando del año de 1917, toma el control pues de todo, porque eso es lo que quería Lenin, ¿no? Y él establece el poder de los soviets quiere decir del proletariado, de la gente humilde, ¿ya? Ahora, la última parte que no he explicado es esta, que es la guerra civil rusa. Civil quiere decir entre compatriotas, o sea, lucha entre rusos. Por eso se dice guerra civil, ¿ya? O sea, de la misma nacionalidad. Guerra civil rusa. Sucedió tras la Revolución de Octubre de 1917, o sea, la revuelta del pueblo contra el gobierno provisional, o mejor dicho, ya cuando ocurre el poder de Lenin, ¿no? Cuando ya él asume el poder. Los opositores al gobierno, o sea, los terratenientes, las iglesias, militares de alto rango, pretenden terminar con la revolución. O sea, hay un bando, existe un bando rojo y un bando blanco. ¿Quién es el ejército rojo y quién es el ejército blanco? En este caso, hay personas que todavía apoyan y quieren restablecer el poder del zar, ¿ya? O sea, quieren restablecer el poder del zar. Saben que el zar secuestra secuestrado y van a hacer todo lo posible para que el zar nuevamente pueda retomar su poder.
¿no? Pero en este caso ya quizás respetando un tanto las ideas de la gente, pero ya reaccionaron demasiado tarde. Entonces, ellos van a pedir, van a tener la ayuda de otros países. O sea, el ejército blanco va a tener el apoyo de otros países para poder contrarrestar contra el ejército rojo que viene a ser todos los revolucionarios, o sea, los que están en contra del gobierno del zar. Por eso les digo que hay dos bandos. Uno es el ejército rojo y otro es el ejército blanco. El ejército blanco es los contrarrevolucionarios, o sea, los que están en contra de la revolución, defensores del zarismo. ¿Apoyo de quién recibieron estas personas? De Francia, de Inglaterra, Japón y Estados Unidos. Y el ejército rojo simplemente son rusos que están en contra del antiguo gobierno, ¿no? Entonces, ambos rusos pelean, solo que uno que quiere restablecer el antiguo gobierno y uno que siga prevaleciendo el nuevo gobierno. Entonces se genera una lucha que duró más o menos, dice, 3 años. Y en las finales, ¿quién gana? A ver, ¿quién creen que gana? Ahí dice que triunfaron los bolcheviques. A ver, ¿quién gana? ¿El rojo, el ejército rojo o el ejército blanco? Miren, esta es una foto del ejército rojo, marchando a combatir durante la guerra civil e intervención extranjera. Porque si va a ganar el ejército blanco, no es que solamente estos rusos van a ganar, sino también van a ganar Francia, va a ganar en Gran Bretaña, va a ganar Japón, Estados Unidos, y si es posible, iban a repartir, creo, Rusia entre esos países. Ya, a ver. A ver, Jocelyn, hija, ¿quién crees que gana finalmente en esta guerra civil entre rusos? ¿Qué ejército? ¿El rojo o el ejército blanco? ¿El blanco? No, hija, gana el ejército rojo. El ejército rojo, por eso les digo que presten atención. El ejército rojo son los revolucionarios. ¿Sabes qué es un revolucionario, hija? A ver, primero, porque a veces los términos como que no se familiarizan. A ver, Najarro, ¿sabes qué es un revolucionario? A ver, un revolucionario es una persona que está en contra del gobierno. ¿Ya? Que lucha en contra del gobierno. Eso es revolucionario. Y contrarrevolucionario, en este caso el ejército blanco, que dice que son contra, o sea, que da la contra a la revolución, contrarrevolucionarios, o sea, que están en contra de la revolución. Ya, el ejército blanco, ¿por qué dice que son contrarrevolucionarios? Porque ellos son defensores del zarismo. ¿Qué quiere decir del zarismo? Del gobierno del zar. Acuérdense que el zar era el antiguo emperador de Rusia o rey ruso o monarca ruso. Entonces, ellos saben muy bien de que ya pues el Partido Comunista, o sea, el proletariado, o sea, la gente humilde se ha levantado y que ahorita ellos en 1917 ya no toman el control de Rusia. Sabe que el ejército ruso, ahorita los revolucionarios han tomado el control de Rusia. Entonces lo que ellos quieren es restablecer el antiguo gobierno con ayuda de estos países, o sea, reciben el apoyo de fuerzas extranjeras, de Francia, de Gran Bretaña, que es Inglaterra, de Japón y Estados Unidos. Ahora, si hubiera ganado el ejército blanco, se hubiera restablecido y finalmente poniendo al poder al zar. Pero ¿qué pasó? Que en 1918, como se había suscitado este tipo de revuelta, ya vieron, como tuvieron secuestrado al zar con su familia, Lenin se dio cuenta que tenerlo vivo era una amenaza. Era una amenaza contra su gobierno, o sea, para que él siga gobernando Rusia. Entonces él dijo, para evitar esta amenaza, mejor lo mando a asesinar. Y si su familia está viva, pues alguno de ellos va a querer tomar el control a futuro. Entonces también asesinan a sus hijos. Y eso que es un niño menor, sufría de polio. O sea, no era un niño minusválido, ni siquiera era un niño que caminaba por su propia cuenta, era muchas veces cargado, ¿no? Y sus hijas, pues mujeres en su mayoría, solo el único que podía heredar, pues en este caso sería su hijo varón, ¿no? Más tenía predilección por los varones que por las mujeres. Las mujeres simplemente eran tomadas como esposas para otros gobernantes, otros reyes, ¿no? Para alianzas políticas, más que nada. Ahora, en base de ello vamos a explicar la actividad, ¿ya? La actividad. A ver, chicos. A ver, Najarro, interviene, hijo. Interviene. Si tienes una duda, dímelo, ¿ya?
A ver, cualquiera de ustedes, por favor, en la actividad dice, averigua sobre los mencheviques. Ya, la primera parte tienen que averiguar quiénes son los mencheviques, porque acá casi no he hablado de los mencheviques, más me dediqué a hablar de los bolcheviques. En la 2, las primeras medidas como gobierno, ¿ya? Tomadas por el régimen bolchevique, ¿cuál fue? O sea, cuando Lenin tomó el control, tomó el poder, ¿qué fue lo primero que hizo Lenin? ¿Ya? O sea, cuando Lenin tomó el control, ¿qué es lo primero que hace? A ver, fíjense ustedes en su Word, por favor, para que me puedan responder. Eso está en la 3, ¿ya? En la número 3 que dice principales acontecimientos. Cuando Lenin toma el control de Rusia, ¿qué es lo primero que hace como gobernante? A ver, chicos, la respuesta está en el Word, por eso les digo, descarguen el Word, ¿ya? Descarguen el Word que está aquí. A ver, historia del Perú, dice acá. Historia universal, le voy a poner en quinto de secundaria. Un momento, ¿no está? Espérense, espérense. No me diga que lo publica en otro lado. Ve, chicos, me he equivocado. A ver, muchachos, ahorita lo voy a colgar lo voy a colgar a quinto de secundaria, lo he puesto en cuarto. No me he fijado. Uy, ve. Ahorita me estoy fijando que lo había hecho en quinto de secundaria. Ay, 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 ay. Ya, ya, por eso le decía, pero tiene que decirme, Miss, usted no lo ha publicado. Guay, ya, a ver. Ya, a ver, ayudémonos de la diapositiva, chicos, porque sí, yo pensaba que la había publicado, total, le he puesto en cuarto, ahorita lo voy a publicar a quinto, ¿ya? A ver, chicos, a ver, ¿qué es lo primero que hace Vamos a ayudarnos con la diapositiva entonces. Juárez, ¿ya? A ver, hija. ¿Repartió tierras, Miss? Ya, a ver, ya, ¿qué es lo que primero que hace Lenin al tomar el poder? ¿Ya? Mira, mira, acá te he puesto de manera grande para que te des cuenta. A ver, ¿qué fue lo primero que hizo Lenin, las medidas que tomó, las primeras cosas que él realizó cuando ya tomó el poder de Rusia? ¿Qué es lo que hizo Lenin? A ver, dime, hija. Lee nomás, lee nomás. No, yo no me voy a molestar porque me he dado cuenta que lo he publicado en cuarto. Ahorita yo termino la clase y lo publico a quinto, chicos, ¿ya? No, no tengan ningún inconveniente, yo lo voy a hacer. A ver, dime, hija, ¿qué es lo primero que hizo Lenin? Sus primeras medidas fueron la retirada de la guerra. Ya, o sea, ¿retirada de qué guerra, hija? ¿Te acuerdas de qué guerra estaban ellos? ¿De la Primera Guerra? De la Primera Guerra Mundial, hija, ¿ya? De la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan de que eso empezó en 1914? No sé si han hecho con mis, con Miss Marta, ¿ya? De la guerra. Eso es de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, mejor lo voy a completar así. Primera Guerra Mundial. Ya, mundial. No sé por qué se pone así, pero bueno. Ya, a ver, ¿qué más? A ver, Callata, hija. Ya, se retira de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más ocasiona? ¿Qué es lo que hace Lenin? Hay una parte muy importante y que gana el favor de la gente. ¿Ah? Realiza casi beneficio a la gente que no tenía casi nada, no tenía ni para comer ni para poder trabajar la tierra. ¿Qué es lo que hace?
A ver, Jocelyn, hija, tú estabas continuando, creo. Reparto de tierras Reparte la tierra a quiénes. a los campesinos. Ya, o sea, le quita las propiedades a la gente que tenía sus terrenos, ¿sí o no? O sea, los oligarcas, ¿ya? O sea, imagínate que tú tienes un montón de empresas y de la noche a la mañana ya pues el pueblo se levanta y hay otra persona que toma el control y a ti te obligan prácticamente a regalar tus propiedades, ¿no? ¿Otro cuál es? A ver, ya, ¿cuál es? Qué más hace? Su partido bolchevique dice cambia de nombre. ¿Cómo se le llama ahora? Su partido bolchevique. Su partido se llamaba Partido Bolchevique. Ahora, ¿cómo se llaman en la actualidad? ¿Qué nombre reciben? Partido Comunista. Partido Comunista. Ya, ¿qué eliminan también? Elimina a todos sus opositores. ¿Sabe qué es un opositor, hija? A ver, chicos, ¿saben lo que es un opositor? Como un rival, algo así, ¿mi? Ahí está. Claro, una persona que está en contra de tus principios, de lo que tú piensas, ¿no? Entonces, él trata de eliminar, de matar, mandar a asesinar a todos los que están en contra de Lenin. O sea, Lenin piensa que él es la máxima autoridad en Rusia. Entonces, para eliminar futuras amenazas, él manda a asesinar a todos los que puedan estar en contra de su poder. Y por ello, él mandó a asesinar a la familia del zar en 1918. ¿Ya? Él los tenía confinados, secuestrados, sin que nadie supiera nada sobre el zar y los mandó a asesinar. Ahora, se creyó un mito de que la única sobreviviente de esa matanza había sido la princesa Anastasia, pero en realidad, pues, las mujeres que aparecieron supuestamente como Anastasia, o sea, que habían sobrevivido como únicas sobrevivientes, ¿cómo les puede decir, chicos? A ver, cuando uno se hace pasar por alguien, uno se hace pasar por alguien, pero no es. Ahí está, Impostor. ahí está, impostoras, eran impostoras. O sea, hacían de ver por la apariencia física, como tenían rasgos muy parecidos a la princesa, aparecieron como dos mujeres alegando que eran la princesa Anastasia, cuando en realidad no lo eran. Ella había fallecido, o sea, no había sobrevivido a ese tiroteo. ¿Ya? Entonces Lenin, en la clandestinidad, manda a asesinar a todos los opositores, no solo de su mismo partido, sino a la familia del zar. ¿Ya? Ahora, en la actualidad, ¿hay emperador? ¿Hay emperador, hay rey en Rusia? ¿Han escuchado eso? Cállate, hija. ¿Existe emperadores, reyes en Rusia o ya no? Porque en Francia también había reyes. Ya no existen los reyes porque todos ellos fueron eliminados. También en varios países, ¿ah? En varios países así ocurrió. Igualito quería plantearse en Perú, traer un príncipe europeo para que sea el que gobierne nuestro país, pero no le gustó a la gente. Ese era un planteamiento de San Martín de Porres, que quería plantear en nuestro territorio, ¿ya? Ahora, va a destruir todo lo que es la propiedad privada. O sea, acá tienen varias respuestas para poder responder a la 3. No, para responder a la 2 diré. ¿Ya? Ahora la 3. ¿Qué opinión, o sea, qué opinión tienes tú de los cambios revolucionarios que realizaron el régimen bolchevique? ¿Fue correcto? A ver, ¿fue correcto quitar la propiedad privada a muchas personas para darlo al proletariado, o sea, a la gente obrera? O sea, acá yo te doy una opinión personal, la cual tú tienes que criticar, hacer una crítica, ¿ya? Generar como un debate. A ver, Kerevalú, ¿puedes responder, hijo? A ver, Najarro, ¿te parece correcto las medidas que tomaron los bolcheviques en Rusia? La gente se levantaba, estaba airada, por no decir encolerizada, en aquella época.
por la situación económica en la que vivían y no pues no tenían alimentos suficientes para poder comer. Había hambruna, ¿no? Ya, ahí lo dejo a criterio de ustedes. La 4 dice, ¿cómo se desarrolló la guerra civil? ¿Qué bandos se enfrentaron? ¿Ya? ¿Cómo se desarrolló la guerra civil? Dice. La guerra civil quiere decir la última parte que hemos visto. Esto. ¿Cómo se desarrolló la guerra civil? ¿Ya? ¿Qué bandos se enfrentaron? O sea, ¿qué bandos, qué grupos se enfrentaron? A ver, ¿qué grupos se enfrentaron en la guerra civil? Había dos bandos, dos grupos que se peleaban entre ellos. ¿Quiénes eran? A ver, chicos, respondan en el chat, por favor. Chicos, no se queden mudos. A ver acá, esto. Ya. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Qué papel jugaron las potencias extranjeras? O sea, ¿qué papel? ¿En qué sentido? Que apoyaron a un bando. ¿A qué? Al ejército blanco. ¿Y quiénes apoyaron? Fueron Francia, Inglaterra, Japón. Japón, acuérdense que también le convenía porque había ganado a Rusia. Indirectamente quería pues tomar posesión de Rusia al apoyar al ejército blanco, porque el ejército blanco al ganar tenía finalmente que conceder una parte de favor a Francia, a Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos porque estos países estaban apoyándolos. ¿Ya? Esas eran las intenciones de estos países a las finales de poder tomar el control de Rusia. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, ahora es el momento de poder despejar las dudas. Najarro, ¿tenías alguna duda, creo? Algo con imágenes, creo, algo así. ¿Verdad, chicos? Quería preguntar, ¿quién es Franco? ¿Alguien sabe su apellido de Franco? Patricia, ¿sabes quién se apellida Franco? Najarro, Miss. Franco Najarro es. Franco Najarro, sí, porque algo me preguntaba sobre imágenes que no le entiendo. Por eso le digo, ahora es el momento de preguntar, ¿ya? A ver, ¿qué duda tienes, hijo? Algo de imágenes, decía. Ya, miren, chicos, en sí yo he publicado, solo que me he confundido. En lugar de poner en quinto, yo me he puesto en cuarto. Ay, Dios mío, no me he dado cuenta. Ya, a ver, vamos a hacer algo. Vayan avanzando. Miren, ahorita lo que vamos a hacer es que vayan avanzando en responder el foro, ¿ya? En geografía. Ahorita es el momento porque estamos en el curso de personal social, ¿ya? Respondan geografía e historia del Perú, ¿ya? Geografía e historia del Perú. ¿Qué hago? ¿Cómo lo muevo? Mm. No me va a tomar tiempo. Ya, yo les leo del foro de Historia de Universal, dice de esta manera, ¿ya? Vamos a ir leyendo. Leemos y analizamos. Esta es una imagen de la población de aquella época, dice. Los rusos aprenden a leer. El 51% de la población soviética sabía leer y escribir, solo el 51%, o sea, casi la mitad, y escribir en 1926. En contraste con un porcentaje probable del 25% en 1917. O sea, en 1917 solo un 25% sabía leer y escribir.
Este resultado espectacular se obtuvo, o sea, imagínense, de 1917 a 1926, que ya no era el 25%, sino el 51%, que ya la gente sabía leer y escribir, dice, este resultado espectacular se obtuvo gracias a una vasta red escolar y a la creciente de centros de radiación, de erradicación del analfabetismo. Se prestó una atención especial a las regiones más apartadas de Asia, porque las zonas de Asia pues eran más olvidadas, donde jamás se había aplicado ningún sistema educativo. Los responsables de estas infraestructuras favorecían la consolidación de las lenguas locales y su desarrollo literario. ¿Ya? Esto es extraído del libro que se llama Gran Historia Universal Lawrence. ¿Qué opinión te merece la política educativa del gobierno soviético? O sea, tú qué opinas acerca de este cambio tan radical que tuvo y que lo hizo el gobierno soviético de aquel entonces? ¿Es factible aplicarla en el Perú? O sea, es probable que se pueda practicar este sistema que se organizó en Rusia también en nuestro país. Si pones sí, tienes que poner el por qué. Y si pones no, también por qué no se puede realizar en nuestro país. Imagínense, Rusia es un país inmenso. Es muy diferente a comparación de otros territorios. A ver, vamos a poner Rusia. Ay, no sé por qué me sale acá, no. ¿Ve? Ocupa gran parte de Asia. Este es Asia. Miren, chicos, lo que estoy señalando, toda esta zona es Asia. Imagínense. Toda esta zona, Asia. Esta pequeña franjita de acá, ¿ya? Esta pequeña franja de acá, esto viene a ser Europa. Solo esta pequeña franja. Y casi todo lo demás de su territorio viene a ser Asia. ¿Mm? Eso le digo, Rusia tiene dos continentes, tanto de Europa como también de Asia. Es complejo Rusia. A ver, les hago una pregunta para ver si saben, chicos. ¿Cuáles fueron las dos etapas de la Revolución Rusa? ¿Ya? Menciona 2 años. 2 años muy importantes en la Revolución Rusa. A ver, Claudia, hija, ¿cuáles fueron las dos etapas de la Revolución Rusa? Chicos, las respuestas están sencillísimas. Ah, creo que no tienen no tienen el Word también, pero ya hemos hablado. A ver, ¿cuáles fueron esas dos etapas? ¿En qué año? ¿En qué año? Ahí es para hablar el año nada más. ¿Revolución rusa de qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya. Ya, al menos les voy a... Miren, chicos, ahorita les voy a publicar esto, ¿ya? A ver, un ratito. Quinto de secundaria. Ahí está, ¿qué está? Quinto. Ya, chicos, acabo de publicarles la tarea. Por favor, descarguen el archivo.
¿Ya? Jocelyn, les he puesto en quinto de secundaria, ¿ya? Y he publicado la tarea. A ver, chicos, respondan. Estoy pensando que estoy sola. Ahorita vamos a acabar, no se preocupen, ¿ya? Ya me... Ya, descarguen, chicos, descarguen, porque ahí ya está publicado. No, este no era el video. Ah, este era. Ya. También les he puesto aquí el video. Ya después ya les voy a publicar el foro. Eso lo descargan, chicos, por favor, lo guardan en una carpeta. Esto también que me molesta. Ya. Ahora sí van a poder responder, ¿ah? Ya. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron las dos etapas que divide la Revolución Rusa? ¿Ya? Miss, A ver, dime, hijo. Tú sabes, hijo. A ver, las dos etapas que diferencia la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de la 1900. revolución de febrero, Ajá. ¿Ya la ves? revolución de febrero y la revolución de octubre. Ya, claro. Una es la Revolución Rusa de 1905, ¿ya? Y otra es la Revolución Rusa de 1917. En la Revolución Rusa de 1905, ¿qué pasa? ¿Quién gana? ¿Gana el proletariado, o sea, la gente humilde, o gana el zar? A ver, ¿quién gana a finales de la Revolución de 1905? Gana el Pensar. gobierno autocrático. El zar gana, o sea, gana el gobierno autocrático. ¿Sabe qué es autocrático, no? Autocrático es el gobierno de una sola persona, que está a manos de una sola persona. En este caso, la única persona que gobernaba todo era el zar Nicolás II, ¿ya? Es el último emperador o rey ruso, porque a la final, después, ya les dije, él muere. Toda su familia es asesinada, ¿ya? Ahora, con ello, hijo Najarro, ¿tienes alguna duda? Tú me decías algo de imágenes, creo. Najarro, es momento para que me digas. Miss, No, me preguntabas algo sobre imágenes. ¿Sobre qué era, hijo? No te entendí. Algo de publicar imágenes, me decías. Pues eso les digo, ahora es el momento. Estamos conversando nosotros. Ya. A ver. El hecho que dio inicio a la revolución de 1905, ¿cuál fue? Patricia, ¿cuál fue la consecuencia o el hecho más trágico que se ocasionó y que dio revuelta al pueblo para que se levante por primera vez contra el zar en 1905? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó ese hecho? Vamos a ponerlo con rojo para tener más efecto todavía. El Domingo Sangriento, ¿ya? El Domingo Sangriento, ya les he explicado por qué. Miren acá la imagen de las personas.
literalmente están abatidas. Acá al fondo ven un grupo de personas que están amuralladas, ¿no? Como si fuera un podemos decir un muro, ¿ya? Estos son la policía que está ametrallando, ¿ya? A las personas, y las personas literalmente están escapando, huyendo de toda este tiroteo, ¿ya? Ese va a ser el principal hecho que va a ocasionar la indignación de la gran mayoría de las personas, en especial de la gente humilde, la gente proletaria, o sea, los que trabajan en las fábricas y los campesinos. Va a ocasionar el descontento. Después de que Lenin, digo, de que la familia real dimite, o sea, renuncia, ¿quién gobierna? A ver, Claudia, ¿quién gobierna después del zar? ¿Quién es el que toma posesión de manera temporal el gobierno? A ver, quiero que entiendan eso. Primero fue el zar, dimite, hay otra persona que toma el control del poder. A ver, díganme en orden, chicos, para yo ayudarlos. Eso es para nosotros saber ubicarnos. Termina el gobierno del zar, ya. ¿Quién sustituye al zar? ¿Quién sustituye al zar? Termina el gobierno del Nicolás II. ¿Quién lo sustituye? A ver, chicos, sin miedo, respondan. ¿Quién lo Kerensky. sustituye? Kerensky. ¿Él pertenece a quién? ¿A qué grupo revolucionario pertenece? Eran dos grupos revolucionarios, o sea que están en contra del zar. Solo dos grupos. ¿Quién es? ¿Él pertenece a quién? ¿Se acuerdan que yo les dije? Mencheviques. Mencheviques, ¿quiénes eran? Los revolucionarios pasivos, los que todavía permitían, respetaban las propiedades privadas de las personas, o sea, los que tenían, ¿no? Su posición económica. En cambio, el Lenin, que es un bolchevique, él era radical, él era una persona que no respetaba pues la propiedad de nadie, ¿no? Entonces él era impulsivo, ¿no? Él tomaba la posesión de las cosas, pero para distribuirlo entre la gente humilde, o sea, los soviets, que son los proletarios, los obreros, los campesinos, a todos ellos se les distribuyó las tierras, ¿no? Ahora en la actualidad Rusia no es así, claro está. Rusia es un país, podríamos decir, más civilizado, más racional, porque ya no es irracional como en aquella época que no, unos, todos contra un grupo de personas, porque la gran mayoría de personas pues era humilde. Ustedes han visto en el video, era como el 90% de personas eran campesinos, o sea, casi la totalidad de la gente era personas que trabajaban la tierra, ¿no? Muy pocos podríamos decir, no campesinos. Ya, a ver chicos, ¿alguna duda, pregunta? A ver chicos, es el momento porque ya estamos llegando a la parte final del tema, por eso les estoy diciendo. ¿Tienen alguna duda con respecto al curso, cómo se va a hacer y todo lo demás? O ya saben cómo yo trabajo. Ya, yo les aviso. De por sí nosotros, yo voy a poner referencia al foro, ¿ya? De cómo va respondiendo en el foro, que viene a ser una nota y otra la tarea. También se supone que tienen que copiar el tema, ¿ya? O sea, tienen que poder desarrollar el tema. Para que puedan estudiar, porque después en el examen no me van a decir, Miss, que esto no, no, todo lo que avanzamos, yo tomo referencia. O sea, si no copian, hay alguna parte que no está, entonces ya pues, ya, no hay reclamo. Aquí está. Yo pongo el foro, responden el foro, nomás en el mismo ahí, la misma plataforma, y me pasan la actividad, cómo han desarrollado para yo calificarles, ¿ya? Normal, me pasan aquí al mensajería de Cubicol, no hay ningún problema porque ustedes, como yo estoy trabajando solo secundaria, no se me va a sobrecargar demasiado, ¿ya chicos? A ver, ¿alguna duda, consulta? Digan chicos, no, sí, no sé pues. A ver, jóvenes.
Miss, Miss, lo que está mostrando está en la página o Ah, no? no, esta es una diapositiva que lo estoy usando solo para explicar, ¿ya? O sea, es solo, Ah, ya, mira, es, ah, ya, ah, y ya. claro, hijita, mira, te voy a explicar, ¿ya, mi amor? Mira, toda la información que está aquí en la diapositiva, toda la información está en el Word, ¿ya? O sea, está aquí en el archivo que les estoy poniendo, que les he colocado, solo que el único que he ilustrado, que he puesto imágenes es en Historia Universal, ¿ya? En quinto. Ahí sí, nomás en Revolución Rusa. Aquí está. Ahorita te estoy abriendo el archivo, ¿ya? Toda la información que está aquí, que yo les he puesto, toda esta información está en la diapositiva. Solo que en la diapositiva ya le he puesto imágenes, lo he ilustrado, yo he descargado las imágenes y he puesto pues acá para que se entienda mejor, porque a veces yo hablo, a veces uno no puede explicar historia y ni siquiera tener la imagen, o si no la foto de la persona de quien hablo, ¿no? Entonces no se tienen ideas, pero cuando se ilustra se entiende mejor, pues, ¿no? Se entiende mejor de qué la Miss quiere hablar, de qué quiere tratar, ¿ya? Nada más, chicos, ya. Ahora, ¿tienen otra duda, consulta o nada? Ya, eso sí no lo publico porque ya, ese es mi trabajo ya esforzado, por no decir mío, ¿no? Que ya a veces me mato de sueño. A ver, chicos, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿No? A ver, por favor, ¿alguien se pronuncia? Chicos, porque estamos pasando de la hora. No, No, nada, ¿no? Miss, ya. Ya, entonces chicos, por favor, ya sí nos desconectamos